si vamos a dar unos minutillos para que terminen de incorporarse los que queráis participar. Entonces, bueno, pues mientras agradeceros que en estos momentos tan raros que estamos pasando, bueno, pues que tengáis el interés en un tema que en principio puede parecer un poco árido, como es la competencia lingüística, pero no sé, a mí es que me parece súper interesante. Entonces, gracias por estar ahí. Bueno, sobre todo, muchísimas gracias a GTA por darme la oportunidad de intentar convenceros, que va a ser un reto, intentar convenceros a todos vosotros de que la competencia lingüística tiene su gracia. La verdad es que muchos lo veis como es un examen, otro examen que nos han impuesto desde hace unos años, pero bueno, yo quiero deciros que no, que es mucho más que eso, ¿vale? Es algo, bueno, no quiero quitaros la sorpresa de ahora deciros lo que os voy a contar luego, pero bueno, que ya veréis, confío en que después, cuando termine toda esta disertación que os voy a ir exponiendo, digáis, bueno, al menos algunos de vosotros digáis, oye, pues no está tan mal, ¿vale? Entonces vamos a seguir esperando así unos minutillos. Y nada, se hace un poco raro, sí que es verdad que como los veo, pues es como, de vez en cuando no me quiero volver muy loca mirando el chat porque bueno, yo es que me distraigo muchísimo porque estoy siempre un montón de cosas, pero bueno, sí que bueno, veo que ya estáis saludando, muchísimas gracias a los que saludáis. ¿Cómo se hace? Os voy explicando un poquito cómo lo voy a enfocar mientras esperamos unos minutillos más, pero nada, 3 minutos o mucho. Claro, está la posibilidad de que yo esté una hora dando la chapa acerca de competencia lingüística y que vosotros solo veáis mi cara, eso se podría hacer muy pesado. Y luego está la otra opción, que yo pongo una presentación y vosotros oís una voz súper aguda, que es la mía, no tú, soltándose el rollo. Entonces, para que no sea tan pesado, a veces veréis mi cara y a veces veréis una presentación, porque a lo mejor lo que yo considero que es interesante que lo veáis así de una forma un poco más visual, pues os voy a poner una presentación. Entonces vamos a ir saltando entre una cosa y otra, ¿vale? Entre las dos opciones. Y bueno, lo que os decía antes, para no volverme loca con el chat, no sé si estáis familiarizados con el Zoom, debajo de la pantalla tenéis unas pestañitas y hay una que pone preguntas y respuestas. Pues cuando tengáis alguna pregunta, a medida que os surja, a medida que yo vaya hablando, pues me la escribís ahí, ¿vale? Y las voy a ver, eso os lo digo, las voy a ver al final, para que por si acaso me preguntáis una cosa que yo voy a responder 10 minutos después y no andar saltando, me lo preguntáis todo, lo dejáis ahí y cuando yo termine con la última parte, miro todas las preguntas y os respondo, ¿vale? Si nos parece mal. ¿Sí? Bien, pues entonces, unos segundos más y bueno, me voy a ir presentando, ¿vale? Para los que no me conocéis, bueno, me llamo Merche Ortega, hace ya unos cuantos años, muchos años, me hice piloto comercial, también tengo un máster en filología inglesa. Y entonces, si eso lo metemos en una coctelera, esas dos carreras que en un principio son tan diferentes, bueno, pues lo agitamos y ¿qué sale? La competencia lingüística. Entonces, desde que ya la amenaza de la competencia lingüística empezaba ya un poco a cenirse sobre nuestras cabezas, allá por el año 2010, antes de que fuera obligatorio, después de la moratoria de OACI en el 2011, pues ya en el 2010 yo entré ya de lleno en lo que es la competencia lingüística. En el CENASA, que fue el primer centro evaluador autorizado por AESA, he sido examinadora y evaluadora con varios procedimientos de evaluación.
formadora de evaluadores, todo lo que tiene que ver con la competencia lingüística, hasta que al final he estado unos años trabajando para ESA como inspectora de centros evaluadores de competencia lingüística. Y bueno, ya dejé el lado oscuro y he vuelto, que es la autoridad supervisora, y he vuelto un poco al mundo. Y ahora, junto con un socio, estoy montando una consultoría de todo lo referente a la competencia lingüística, tanto para empresas que quieren conseguir aprobación como centro evaluador, tanto como las que ya lo tienen, que no quieren tener problemas con AESA, con los candidatos, no, todo lo que tenga que ver con competencia lingüística, bueno, pues ahí estamos nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar ya. Voy a compartir pantalla porque os voy a... quiero enseñaros qué es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Vale. Esto. Bien. Voy a dividir lo que es la charla en 4 partes, ¿vale? A ver. Bueno, francamente, el Zoom y yo no somos grandes amigos. Vale, sí, aquí, me voy a quedar con el ratón. Vale, lo primero que vamos a ver, muy importante, ¿por qué me tengo que examinar de competencia lingüística? ¿Vale? Eso, bueno, yo lo voy a explicar y ahora como lo vais a entender, porque incluso vais a decir, esto es lógico, ¿vale? Segundo, ¿cómo son los exámenes? Porque todos más o menos siguen un mismo patrón. Tercero, ¿qué me evalúan? Cuando yo voy como candidato, ¿qué me evalúan en mi prueba de competencia lingüística? Y por último, vamos a ver cómo puedo mejorar, cómo puedo mantener el nivel o incluso subir de nivel, ¿vale? Mientras, así de claro lo digo, cuando me veáis mirar hacia un lado es que estoy mirando la chuleta. Antes de empezar, quiero hacer una prueba, voy a dejar de compartir, quiero hacer una prueba y es que os voy a pedir un favor, y es que respondáis a una pregunta. Si vais a la parte de abajo, de vuestras pantallas, hay una pestañita que pone votaciones, ¿vale? Entonces, ahí os voy a pedir el favor de que me respondáis a esta pregunta, porque sí que es verdad que cuando hablo con la gente de competencia lingüística, como que a nadie le gusta el tema, entonces quiero saber realmente cuál es vuestra opinión, ¿vale? Es nada, es una preguntilla que mientras... ¿No os aparece lo de las votaciones? ¿No os aparece...? Ay, es que me estáis diciendo... No me aparece... ¿No? ¡Oh! Vaya, pues la verdad es que me hacía bastante ilu. Ah, bueno, sí, perdón, he sido yo. He sido yo. Vale, claramente es la primera vez que utilizo lo de las votaciones y es que tenía que dar a un botoncito azul y no le había dado. ¿Vale? Ahora sí, fenomenal. Gracias por avisar. ¿Vale? Es como, bueno, lo del webinar me resulta un poco extraño, así que os agradezco un montón que me hayáis avisado. Vale, entonces, bueno, ir votando, os dejo unos segundillos que lo leáis y bueno, y comenzamos un poco con, ¿no? Así como enfocar y ya comenzamos con lo que es la presentación, con lo que es el webinar en sí. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya más o menos... Bueno, oye, yo no sé, vale, mira, os voy a hacer una pregunta y por favor respondedme en el chat para que yo vea cómo funciona esto de la votación, ¿vale? ¿Vosotros vais viendo el resultado? Respondedme, porfa. ¿O los resultados solamente los veo yo? No, vale, genial. Pues es que estoy francamente sorprendida. Vale, sí, genial. Pues estoy francamente sorprendida porque a muchos os parece a muchos lo veis fundamental y bueno, me sorprende, sí que, bueno, contaba con que pocos me parece que habéis votado que es un tostón, o sea, que lo veis innecesario y es un examen más. Yo entiendo que
ya bastante tenéis. Los exámenes de simulador, cada 6 meses, que esos son, o sea, que por lo general se pasa fatal, que tener los reconocimientos médicos, que cada vez que cambiamos de compañía nos examinan otra vez. Yo no conozco ningún trabajo, por ejemplo, no sé, un informático cambia de empresa y no le examinan de lo que estudió en segundo de carrera, porque a nosotros sí, son todo exámenes, ¿vale? Entonces, la competencia lingüística se puede entender como otro examen. Y es un poco tosco, sí que es verdad que es un examen que lo tienes que pasan bastantes años entre que que tienes que volver a examinar. Pero bueno, ¿qué voy a decir? Es lo que hay, no. Quiero que entendáis por qué francamente es tan importante, ¿vale? Voy a finalizar la votación. Muchísimas gracias por participar todos. Muchísimas gracias por vuestras respuestas, porque francamente me ha gustado mucho que la gran mayoría lo veis, bueno, pues lo veis importante, ¿vale? A ver, ¿por qué nos tenemos que examinar de competencia lingüística? OACI, a raíz de un montón de accidentes que empezó a haber en los que se comprobó que el idioma había sido un factor, a lo mejor no determinante, pero sí un eslabón de esa famosa cadena que al final termina o deriva en un accidente, pues se puso manos a la obra y empezó a estudiar el tema de exigir un nivel mínimo de inglés y de otro idioma. Que sepáis, desde el principio, en España, o sea, a ESA, te digo que también a lo mejor hay gente que, sé que hay gente que no tiene licencia a ESA porque, bueno, porque escriben desde Colombia y tal. Yo os digo cómo están las cosas. A ESA, porque es lo que obliga el anexo 1 de OACI, a ESA solamente anota el inglés porque es obligatorio y el castellano. Ya os lo digo ahora. ¿Por qué castellano y no español? Que esto también da mucha lata. Porque el castellano es la lengua que aparece en la Constitución Española de 1978, en el artículo 3.1, lo que dice la Constitución Bamisa, ¿vale? Entonces, ahí dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a utilizarla. Entonces, por eso, en España, a esa anota el castellano. Aunque tú seas gallego, aunque tú seas catalán, aunque tú seas andaluz y no habléis castellano, sino que habléis gallego, catalán y andaluz, ¿vale? El idioma del Estado es castellano. Una vez hecha esta matización, se comprobó que con la fraseología estándar, lo que es la competencia lingüística engloba tanto la fraseología estándar como el dominio del lenguaje llano, el lenguaje coloquial, el del día a día. ¿Por qué? Porque la fraseología estándar, como todos sabéis, es imposible que abarque todas las necesidades comunicativas que pueden tener los pilotos y los controladores. Tenéis que tener en cuenta, así como dato curioso, que la fraseología, tal y como está publicada en el anexo 10 de OACI, incluye unas 400 palabras y en inglés tiene 17.000. Es imposible que con 400 palabras seas capaz de comunicarlo todo, ¿vale? Que hay palabras que a lo mejor dices, bueno, es que de las 17.000 muchísimas no las voy a utilizar nunca, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es insuficiente con utilizar la fraseología estándar. ¿Para qué es importante la competencia lingüística? No solamente para cuando tienes un accidente, un incidente, una situación inusual, que para eso por supuesto, pero también para, bueno, si necesitáis algún tipo de servicio que os preste control, pues necesitáis poder comunicaros con ellos. Por ejemplo, habéis salido con retraso, no, o sea, por culpa de lo que sea, por culpa del aeropuerto, congestión del espacio, lo que sea, habéis salido con retraso y queréis absorber parte de esa demora en vuelo, eso, bueno, pues lo tenéis que ir negociando con los controladores. Y para negociar con los controladores tenéis que saber inglés, ¿vale? Y luego también, no solamente el dominio del inglés, ya sea mayor o menor, es importante para las comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas, que es como se llama, así que es una frase un poco rimbombante, sino también tenéis que tener en cuenta que cada vez hay más tripulaciones multilingües. Ahora hay muchísimos pilotos españoles volando en
en Emirates, en Qatar, en Asia. También hay pilotos extranjeros que están empezando a ser contratados por aerolíneas españolas. Entonces, también, si estás volando y tu compañero de tripulación no es hispanoparlante, tienes que poder comunicarte con él, ¿vale? Y eso, ¿cómo te comunicas con él? La lengua franca, que es el inglés. Entonces, tienes que tener un mínimo de dominio del inglés, ¿no? Del inglés y del castellano, claro. Digamos que me enfoco mucho en el inglés, pero para el castellano aplica lo mismo, ¿vale? Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. Se utiliza el lenguaje llano, vale, sí, eso es en la competencia lingüística, no se centra en la competencia lingüística, como os he dicho antes, pero no es para mantener una conversación coloquial con un tipo que te encuentres en un bar. Las comunicaciones telefónicas aeronáuticas tienen unas características muy concretas, muy particulares y que hace que la comunicación sea un pelín más complicada. ¿Como cuáles? Solamente es comunicación oral. Voy a dejar aparte el data link, ¿vale? Pero son comunicaciones orales. No tienes nada escrito que puedas, no he entendido este párrafo, volver a leer y releer, no. Son en el momento, son muy técnicas, son muy específicas. Hay una falta de contacto visual entre los dos intervinientes, porque tú no ves al controlador. Bueno, paréntesis, muy importante el paréntesis. Yo hablo todo el rato de pilotos y de controladores, pero esto engloba otros colectivos que no lo menciono para que no sea esto muy largo, pero por supuestísimo ellos también están afectados por la competencia lingüística y se merecen toda la atención. Estos colectivos son, aparte de pilotos, cuando yo digo pilotos, englobo tanto los pilotos de avión como los pilotos de drones. Los pilotos profesionales de drones que quieren operar en el espacio aéreo controlado necesitan certificado de competencia lingüística. Esto también va por ellos, ¿vale? Y cuando digo, por otro lado, controladores, también englobo en controladores a todos los operadores AFIS y operadores SDP, que también necesitan, aunque no tengan licencia, también necesitan la competencia lingüística, ¿vale? Entonces, para no hacerlo muy largo, voy a decir pilotos y controladores, pero engloba a todos. Vale, entonces, cierro paréntesis y continuamos. Lo que os decía, no hay contacto visual. Se ha demostrado que en cualquier comunicación, el 20% de lo que es el mensaje se transmite con las palabras y el 80% es la comunicación no verbal, los gestos, la cara, cómo mueves las manos, la proximidad o la lejanía con respecto a tu interlocutor. Todo eso en unas comunicaciones radio se está perdiendo y las hace y dificulta la transmisión del mensaje. Otro problema. Tú estás en el avión, ¿no? Bueno, digo tú porque me imagino que casi todos los que estéis aquí sois pilotos. Tú estás en el avión y tú ves tu avión y tu problema. Y aquí está el controlador, que si es de torre, o sea, si es de ruta, ve una pantallita con un montón de cuadraditos que sois todos vosotros, y entonces la conciencia situacional que tiene uno y que tiene el otro no tiene nada que ver. Entonces, para suplir esa falta de un referente común, hay que utilizar bien el idioma, ¿vale? Más cosas. Solamente se puede transmitir de uno en uno. No puedo interrumpirte porque aquí no lo has entendido. No, es yo hablo, tú hablas, ¿vale? Y además no siempre la radio funciona como que demasiado bien, no siempre se oye perfectamente. Entonces, todo esto dificulta mucho la comunicación entre los dos colectivos. Por eso es importante que tengáis un nivel mínimo del idioma. El objetivo del requisito, esto es lo más importante de todo, el objetivo del requisito de competencia lingüística no es daros la turra ni sacaros el dinero, sino que es garantizar que el dominio, o sea, que el idioma que se utiliza en una situación inusual no sea un agravante del problema, sino que lo minimice o incluso lo evite. Esto es todo. Este es el resumen de toda la chapa que os voy a dar. El resumen es este. El idioma es una herramienta
para ayudaros a resolver una situación complicada. Nunca puede ser un agravante, ¿vale? Entonces, no se os pide que seáis Shakespeare, no se os pide que habléis como la reina de Inglaterra, se os pide cosas pues muy sencillitas, un poco siguiendo el hilo de lo que os acabo de decir, que podáis hablar con alguien sin verle la cara, hablar sobre temas de aviación, no hace falta que habléis sobre cosas filosóficas, es sobre temas de aviación, poder mantener una conversación que transmitáis con un dialecto que se os entienda, inteligible, es que vuestro acento no esté muy marcado por vuestra lengua materna y que además, claro que, digamos en un vuelo, que no pasa nada, las comunicaciones son ABC, son siempre las mismas, pero si pasa algo, tenéis que tener el dominio suficiente para poder gestionar ese algo, ¿vale? No hace falta siempre que sea un accidente, pero sí, bueno, pues una situación inusual con la que tenéis que lidiar en ese momento determinado, ¿vale? Que tampoco es mucho. O sea, digamos que lo que se pide, bueno, será que como yo pertenezco a ese mini grupúsculo de gente a que la competencia lingüística les parece interesantísima, pues digo, jolín, tampoco se os pide tanto, ¿no? Pide cosas pues lo normales, pues que os apañéis y que estéis tranquilos cuando tengáis que hablar de cualquier cosa que sale de lo normal con el control, ¿vale? Con control. Entonces, siguiendo un poco, claro, para los que os parece un tostón esto, bueno, esto, o sea, por esto digo, el tener que examinaros, tampoco en los exámenes, o sea, os tenéis que examinar una vez cada no sé cuántos años que depende del nivel. Os voy a enseñar, a ver, aquí, os voy a enseñar la validez, a ver, ¿ya? Vale. La validez de las anotaciones, porque claro, a lo mejor algunos pensáis, bueno, sí, vale, hasta aquí te lo compro, necesito hablar inglés, pero de ahí a que me tenga que examinar cada X años, ¿por qué no me examinan, doy el nivel y tiro pelota? Bueno, pues se ha demostrado que una segunda lengua, hablo de segunda lengua, porque la lengua materna, la lengua que aprendéis cuando sois pequeñitos, el proceso de aprendizaje no tiene nada que ver y entonces esa lengua no se pierde la que se aprende como segundas lenguas. Si no se utiliza, se pierde. ¿Cuál es el problema? Que no se sabe a qué ritmo se pierde ni a partir de qué punto, de qué nivel de dominio ya no se pierde, porque ya es prácticamente como tu lengua materna. Y aquí quiero, bueno, antes que, bueno, me hizo demasiado pronto. Quiero hacer así como que un llamamiento, les voy a dar un dato a los que tenéis nenes, ¿vale? Se hizo un estudio, esto es como que, bueno, os lo cuento. Se hizo un estudio y se llegó a la conclusión de que cualquier niño con unas habilidades cognitivas normales, no hace ser un genio ni, claro, ni sin torpe, sino un niño normal, entre los 0 y los 10 años es capaz de aprender hasta 20 lenguas como lenguas maternas. Entonces, los que ya no tenemos esa edad, ya nos fastidiamos con las que sabemos. Pero los que tenéis nenes pequeñitos, aprovechad y, bueno, no solamente que aprendan inglés, sino que valorar el hecho de que aprendan más idiomas, porque los van a absorber como esponjas y luego eso ya no solamente les da puertas a nivel laboral, sino que a nivel neuronal la sinapsis, bueno, se desarrolla increíble y también hace que van a desarrollar un oído musical y que, bueno, que tengan una mente muchísimo más abierta, ¿vale? Esto ya sé que no tiene nada que ver con la competencia lingüística, pero como me parece interesante, bueno, pues yo cojo y os lo cuento. Vale, entonces volviendo a lo de la validez de las anotaciones. Como no se sabe a qué ritmo vamos perdiendo los idiomas,
se ha establecido que si obtienes un nivel 4, esto vale solamente para los pilotos, ¿vale? Los controladores y los otros dos colectivos, APIs y SDP, van aparte. Pero para los pilotos, que la grandísima mayoría de los que estáis aquí sois pilotos, me imagino, para los pilotos, el nivel operacional, que es el mínimo, bueno, pues tiene una validez de 4 años, el nivel avanzado tiene una validez de 6 años y el nivel experto, que no sé si lo veis o no, porque no sé dónde ponerme, vale, tiene una validez limitada. Vale, entonces, aprovechando que estoy aquí en pequeñito y que nadie me ve, os voy a contar un rumor. Esto que quede claro que es un rumor, pero yo ahí os lo dejo. Y vosotros ya hacéis con este rumor lo que queráis. Se lleva comentando ya unos años que en EASA se están poniendo un poco nerviosos con el reglamento, el 1178/2011, que, bueno, muchos de vosotros sabréis que es el reglamento que regula todo lo que tiene que ver con las licencias de los pilotos, pues ya empieza a notar que está un poquito obsoleto, que habría que darle una vuelta. Ya pasó lo mismo con el reglamento que regulaba todo lo referente a las licencias de los controladores. Y ellos publicaban en 2015 un nuevo reglamento, y el 2015/340. En el 1178 de la competencia lingüística solamente hay un articulito, uno de los FCL 055, que dice algo muy superficial, y sin embargo en el 340 de los controladores eso queda igual. Ahora ya está mucho más detallado, mucho más especificado y es bastante más restrictivo. Entonces yo os cuento la validez que estáis viendo en pantalla, estos circulitos, es lo que aparece en el 1178 y esto es norma. Yo os cuento qué es lo que dice la norma de los controladores, ¿vale? Que es el primer reglamento que han actualizado. Para los controladores, el nivel operacional tiene una validez de 3 años. El nivel avanzado sigue igual 6 años y el nivel experto es, para empezar, todos los controladores se tienen que examinar de castellano. Todos los controladores que quieran licencia AESA se tienen que examinar de castellano. Y yo os digo que no todos los españoles, no todos los hispanohablantes conseguirían un nivel 6 de castellano. Todos hemos ido a un pueblo así un poquito profundo, hemos hablado con un lugareño, al menos yo, y eso que dices, pero este hombre, ¿de quién está hablando? Porque es como que es súper complicado de entender, ¿vale? Bueno, pues ese lugareño, ese buen hombre, no tendría un nivel 6. O sea que no se da por supuesto que todos los que hemos nacido en España somos nivel 6, pero la grandísima mayoría sí. Vale, entonces, ¿cómo lo tienen los controladores? Los controladores que sean hispanoparlantes y obtengan un nivel 6 en castellano, la validez es ilimitada, y en inglés tiene una validez de 9 años. ¿Qué os digo con esto? Que casi seguro que no será con carácter retroactivo. Esto es chicos, los que tengáis un 5 muy alto, poneros las pilas. Es el momento de ir por el 6 y de conseguir el 6, te olvidas del tostón de la competencia lingüística para siempre. No vaya a ser que EASA se ponga nerviosa y empiece a limitar el tema del nivel 6 de competencia lingüística a 9 años. A ver, que un examen de 1 hora cada 9 años de un idioma que dominas a la perfección porque eres un nivel 6, tampoco es que sea muy tostón. Pero bueno, es un examen que tienes que hacer. De la otra manera, te olvidas, ¿vale? Bueno, es un poco el rumor. Ya, si me preguntáis, no voy a... Llegaré, que os lo he dicho. Vale, entonces, un poco así en líneas generales, ¿a qué equivale cada nivel? Porque a lo mejor dices, bueno, es que yo no sé exactamente qué nivel tengo, qué nivel no tengo. Bueno, pues yo os cuento. El nivel 3 es un candidato de nivel 3, es una persona cuyo discurso no es comprensible. No habla claro, comete muchísimos errores, muchas ambigüedades. Resumiendo, ese nivel 3 es un peligro. Por eso el nivel 3 es preoperacional. Nadie que tenga un nivel 3
puede operar en frecuencia. Lógico. Si no hablas, si no sabes hablar, es que pues eso, es que es un peligro. Y los peligros no nos gustan. ¿Vale? El nivel 4, que ya es el nivel operacional, que a grosso modo, haciendo una equivalencia que no debería hacer, pero bueno, pues la hago, como los veo, no me acaba de venir, así que yo la hago. Haciendo una equivalencia pichi picha, el nivel 4 equivaldría a un nivel B2, lo que todos conocéis como FIRST, el nivel, bueno, lo de los niveles del marco común europeo de referencia a las lenguas, bueno, pues es un nivel B2. Es decir, es una persona que por lo general como que se apaña. Es capaz de mantener una conversación más o menos clara, comete errores, pero bueno, sobre todo, muy importante, su discurso se comprende, es comprensible, ¿vale? El nivel 5 ya es un nivel avanzado, equivaldría a un C1, un Advanced, que tendréis, los que tenéis un certificado en Advanced, bueno, pues un Advanced, y es una persona que, bueno, que habla bien, que vosotros veis que habla bien, habla con seguridad, su discurso es claro, no tiene ambigüedades, vale, ese nos gusta. Y luego ya tenemos el nivel 6, que equivaldría al C2, al Proficiency, y está por encima de lo que se exige. No hace falta que sea nativo, porque además el bilingüismo es, todavía los expertos no se han puesto de acuerdo en qué se considera bilingüe. Entonces, no hace falta hablar como un nativo, pero sí está muy cerca, ¿vale? No se exige, está muy por encima de lo que OACI puede llegar a exigir. Pero bueno, pero hay niveles 6, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco cómo colocar a cada uno. Vale. Siguiente apartado. Vamos de hora. Bueno, bien, más o menos. Siguiente apartado es cómo son los exámenes. A ver, en España hay, bueno, ya sabéis que hay varios centros evaluadores aprobados, algunos tienen metodologías importadas, pero casi la gran mayoría, bueno, casi no, la gran mayoría de ellos tienen un procedimiento de evaluación propio. Pero siguen todos más o menos el mismo esquema, que es un esquema que, bueno, pues lo sugirió OACI y, bueno, OACI tiene siempre tanto peso que muchos se han acogido a él. Entonces, características comunes a todos ellos. Nunca os van a hacer un examen escrito, porque esto es para competencia lingüística en las comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas, es decir, no hay nada escrito, es todo oral. Os van a evaluar, ahora pasaré a detallar exactamente qué es lo que buscan, qué es lo que los evaluadores buscamos en vuestro discurso para asignaros un nivel u otro, pero así a grandes rasgos, lo que vamos a evaluar es hasta qué punto los errores y las imperfecciones que cometéis a la hora de hablar en ese idioma, tanto en castellano como en inglés, pues afectan a lo que es la comunicación oral. ¿Vale? No evaluamos más. Que os quede muy claro, muy claro desde el principio, que a nosotros como evaluadores no vamos a juzgar nunca lo que vosotros pensáis, sino la forma que tenéis de expresar vuestra opinión. Así, si por ejemplo, yo que sé, vais al examen y os preguntan, ¿alguna vez, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna vez has tenido un fallo de motor? No, pues, ¿cómo crees que te comportarías si tuvieras un fallo de motor? Y tú, con toda la sinceridad del mundo, dices que te pondrías histérico, que perderías el control y que lo único que querrías es salir de la cabina e irte al baño y encerrarte ahí, y eso me lo explicas con un dominio del idioma tremendo, tú vas a ser un 6. Otra cosa es que yo diga, este tío es un peligro porque no es capaz de gestionar sus nervios, pero de otra manera, pero jolín, es un peligro, pero qué bien habla, ¿vale? Entonces va a ser un 6. A mí no me interesa qué es lo que decís, sino cómo lo decís, ¿vale? Así que no tengáis miedo a la hora de, bueno, pues llegas al examen, te hacen una pregunta, me voy a inventar la respuesta para quedar como más guay y tal. Lo que os dé más seguridad, si a lo mejor tú dices, bueno, tuve un fallo de motor y me comporté así, pero voy a mentir, voy a decir, no, pues lo gestioné, bueno, fenomenal, como yo como Limber, y eso me lo explicas igual de bien, yo te voy a poner un 6, ¿vale?
Entonces, eso que os quede claro, que vayáis con toda la tranquilidad del mundo. Y una cosa, ya el último puntito de estos, que a mucha gente le da muchísima rabia, pero que os lo voy a explicar, es que, bueno, ya muchos de vosotros sabréis, porque muchos de vosotros lo habréis padecido, siempre se os va a poner el nivel más bajo obtenido, nunca se va a hacer media. Esto es normal, ¿vale? Está pues, uno de los artículos de la norma y esto es así. Pero, claro, ¿qué decir? Es que eso es injusto. Pero yo lo explico, ¿vale? En un caso un poco extremo, imaginaos un controlador francés. Los franceses tienen la característica de que su lengua materna influye muchísimo en la pronunciación, ¿vale? Bueno, muchos de vosotros habéis volado por Francia y los controladores franceses y los pilotos franceses son tela marinera a la hora de comprender. Entonces, imaginaos un controlador, ¿no?, que llega a su examen que tiene un 4 raspadillo, ¿vale? Llega a su examen, hace el listening, como está muy acostumbrado a trabajar con la radio, las comunicaciones y tal, y en el listening nos saca un 5, bien. Y en el resto de los parámetros nos saca un 4, excepto en pronunciación, que nos saca un 3. Casi hacemos media, 4 es un 5 y un 3, hace 4, y le damos un 4. Venga, vale, y vosotros despegáis de aquí y sobrevoláis Francia. Tenéis un problema sobre Francia y justo os toca el controlador este. Y necesitáis ayuda para solventar vuestro problema, ayuda por parte del control, y este hombre con su buena voluntad os intenta decir algo, pero no lo entendéis, es imposible de comprender. ¿Por qué? Porque tiene un 3. Ya, pero es que le hemos dado un 4. No, nunca se le va a dar un 4, se le va a dar el nivel más bajo, porque si tiene un 3 y es un peligro, ¿vale? Por eso se asigna siempre el nivel más bajo. En caso, a uno de vosotros, a muchos de vosotros os habrá pasado que a lo mejor habéis obtenido en todo 5 y un solo 4. Y dices, ¡joder, qué injusto! No es injusto, solamente tienes que mejorar en una cosa y tienes 4 años, que es mucho tiempo, para reforzar eso en lo que habéis fallado un poquito. Pues entonces, a ponerse las pilas, ¿vale? Ahora os voy a contar al final cómo podemos practicar para que vayáis subiendo de nivel, o para que ese nivel que a lo mejor habéis tenido un poquito más bajo, bueno, pues para reforzarlo y llegar al examen y, bueno, conseguir el 5. Me imagino que todos tendréis un mínimo de un 4, o si no, para alcanzar el 4, el 5 o el 6, lo que queráis, ¿vale? Lo que os propongáis, bueno, pues a por eso vamos, ¿sí? Bien, entonces no os quejéis cuando os pongan el nivel más bajo, ¿vale? No os quejéis, sino que estudiéis, tenéis que estudiar, es lo que tenéis que hacer. Vale, bueno, que a mí me gusta mucho estudiar. Vale, entonces, todos los exámenes siguen más o menos, como os he dicho antes, un mismo patrón. Se suele empezar, casi siempre lo ponen al principio, pero algunas veces es al final, pero bueno, como en general es al principio, yo lo digo lo primero. Se suele empezar con un listening. En el listening son todo comunicación. Todo tiene que ver con la aviación. No van a poner nunca un listening ni van a hacer una entrevista oral de algo que no esté relacionado con el contexto de la aviación. Eso es así, ¿vale? Y más eso lo garantizo porque era una de las cosas que inspeccionaba yo. Así que cuando las preguntas se iban de madre o eran demasiado técnicas, demasiado difíciles, yo las quitaba, ¿vale? Entonces, bueno, por eso sé que todo tiene que ver con la aviación. Pues con el listening, que puede ser NATIS, autorizaciones, algún problema que haya tenido un avión, con control, este tipo de comunicaciones. Y casi siempre se responde tipo T. Algunas veces no, algunas veces luego os hacen preguntas y vosotros tenéis que hablar acerca de lo que habéis entendido. Vale, esa es la primera parte, la parte del listening. Eso de estar, que suele ser independiente, entre otras cosas, porque esto, insisto, es lo que recomienda WAD. Y luego vamos a la entrevista oral. La entrevista oral, por lo general, se divide en tres partes. La primera parte son preguntas de calentamiento, preguntas muy sencillas para que, bueno, pues si te estás examinando de inglés, cambies el chip y entres en modo inglés, ¿vale? Preguntas sencillísimas. ¿Por qué te has hecho piloto? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde has aprendido inglés? Algunas veces
se salen y a lo mejor pues, cuáles son tus aficiones, ¿vale? Preguntas con las que te vas a sentir cómodo, que por supuesto se pueden preparar y, y sirven para que te relajes y que empieces a hablar en inglés. Sé que a los españoles, no sé muy bien por qué, porque no he llegado todavía a entenderlo, pero nos da muchísimo corte hablar en inglés. ¿Por qué? Bueno, hablamos en inglés como podemos, cada uno habla como puede. ¿Por qué nos da corte? No lo sé, no consigo entenderlo, pero es una realidad. Entonces, bueno, pues estas preguntas de calentamiento sirven pues para relajarte y que pierdas ese corte inicial, ¿no? Luego hay una segunda parte que es un roleplay, una especie de teatrillo, una simulación de comunicaciones entre el piloto y el controlador. ¿Vale? Como vosotros, si vais como pilotos, casi, bueno, por lo general el examinador va a hacer de controlador, algunas veces a lo mejor pues hace de sobrecargo o de jefe de servicio, pero por lo general son comunicaciones piloto-controlador. Y aquí se persigue mucho y de verdad, os aseguro que era una persecución, se persigue mucho que no haya contacto visual, porque es lo que dice la norma, que no haya contacto visual entre el examinador y el candidato, porque es lo más parecido a las comunicaciones radio. Y bueno, un poco por lo que os decía antes, que se pierde mucha parte de la comunicación, no hay comunicación verbal, se pierde mucha parte de la actividad de la comunicación, se hace más complicada y entonces, bueno, pues le da un puntito más, ¿vale? Entonces, esta es la segunda parte. Y luego, la tercera parte, esto va incrementando en dificultad, pero también tú vas entrando más en el juego, con lo cual se sigue siempre un orden parecido. La tercera parte son preguntas generales del contexto relacionadas siempre relacionadas con la aviación, pero ya son preguntas, digamos, abiertas para que el candidato tenga la posibilidad de demostrar su mejor inglés, ¿vale? Preguntas como ahora, una que puede estar súper de moda, bueno, ahora los centros evaluadores no están operando, pero vamos, cuando volvamos a la normalidad, que por favor que sea pronto, pues a lo mejor qué preguntas se pueden hacer. ¿Cómo crees que va a afectar esta pandemia a la aviación? ¿No? Entonces ya tienes que hablar de futuro, de condicional, o cómo crees que, cuál ha sido el factor más determinante en la evolución de la aviación. Pensar pasado perfecto. Entonces, pues, con este tipo de preguntas tan abiertas, se os da la posibilidad de utilizar, de luciros. En resumen, de luciros. Entonces, si tú dominas solo las estructuras gramaticales simples, pues las vas a usar. Si te atreves con las complejas, fenomenal. Si ya tienes un discurso súper fluido, genial. Entonces, en esta parte es la parte muchas veces la que más peso tiene. Y bueno, ay, que me ha atascado. Vale, entonces, esta parte, algunas veces, lo digo para que sepáis que todo se prepara, algunas veces incluye descripción de fotografías y algunas veces no. Eso depende de cómo tenga diseñado el centro evaluador su procedimiento de evaluación. Entonces, ¿por qué digo lo de las fotografías? Porque eso es algo que es importante cuando, si vais a hacer un examen con descripción de fotografías y no estéis acostumbrados a escribirlas, tenéis que estudiar, ¿vale? Os voy a enseñar, como los ingleses, bueno, pues son peculiares, por así decirlo, os voy a enseñar, esto es, ay, perdón, que no he compartido pantalla. Vale, ahora sí, ahora sí. Estos son, ay, a ver, me estoy perdiendo. A ver, voy a dejar de hacer el tonto. No, a ver. Ah, vale, pensaba donde no era. Aquí, vale, está aquí. Vale, ya me centro. Estos son como el uso de las preposiciones, que ahora veremos en qué criterio se evalúan las preposiciones a la hora de describir una fotografía. No tiene sentido que digamos, cada parte de la foto se emplee una preposición diferente. Bueno, pues, si por ejemplo yo estoy evaluando un candidato y en vez de decirme on the left,
me dice Indeler, yo por supuesto voy a entender lo que está diciendo, o sea, la comunicación es posible, pero va a marcar un poco la diferencia entre un nivel u otro. Algo tan sencillo como voy a estudiarme las preposiciones. Entonces, insisto mucho, no vayáis al examen, preparaos el examen, no vayáis al examen a las bravas, porque no siempre, o sea, porque a lo mejor por una tontuna de estas os ponen un nivel inferior y es una pena, ¿vale? Era simplemente, bueno, pues el ejemplo. ¿Cómo se evalúa? Siguiente parte. ¿Cómo se evalúa la competencia lingüística? Hay varios criterios, ¿vale? Hay 6 criterios, esos, tenéis un certificado, o sea, si habéis examinado hace poco y habéis obtenido vuestro certificado de competencia lingüística, ahí os aparece detallado el nivel por general, no todos los centros, pero casi todos lo hacen, y os viene detallado qué nivel habéis obtenido en cada uno de los criterios. ¿Qué criterios? Ay, que no voy a variar. ¿Qué criterios? Vale, ya estoy. Vale, ¿qué criterios son los que nosotros los evaluadores os evaluamos? La pronunciación en un nivel inferior, ahora os explico lo de los niveles, en un nivel inferior os evaluamos la pronunciación, las estructuras gramaticales y el vocabulario, ¿vale? En un nivel intermedio, la fluidez y la comprensión. Y en un nivel superior, la interacción. ¿Cómo entiende, bueno, o aquí los expertos, no hace falta que todo sea ahí en debate, ¿no? ¿Cómo se entiende esto de los niveles? Si vosotros, os lo explico muy fácil, si vosotros decidís, ahora, es que me aburro mucho con la pandemia, todos, bueno, no sé vosotros, pero vamos, yo me he apuntado a 300.000 cursos para aprovechar, que es que no me da la vida para hacer todos los cursos a los que me he apuntado. Por supuesto, todos gratis, como que hay que aprovechar, y es que no me da la vida. Total, que si ahora decís, bueno, pues he decidido en este tiempo que me voy a poner a estudiar japonés. Quiero aprender japonés, porque no sé japonés y me parece, pues, súper chulo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenéis que aprender cuando estéis estudiando una lengua como segunda lengua, ¿vale? Insisto en eso. Primero es las palabras, las tenemos aquí, las palabras, cómo pronunciar esas palabras y cómo colocarlas en una oración para que tenga sentido, ¿no? Es un nivel básico. Luego, una vez tengo cierto dominio de estos 3 criterios, de estos 3 parámetros, tengo las palabras, sé pronunciarlas, hablo siempre de lenguaje oral, por supuesto. La escritura es un invento del hombre que le viene bien, pero vamos, todo lo que es un idioma es todo oral, ¿vale? Y eso, cómo colocarlo. Y luego de ahí ya vamos a un nivel intermedio que es, me dicen algo y soy capaz de comprenderlo y, bueno, pues soy capaz yo de expresar una idea, ¿vale? Esto es un nivel intermedio. Y al nivel superior ya está interacción, entonces soy capaz de mantener una conversación en este idioma que estoy aprendiendo, ¿vale? Entonces, estos son los 3 niveles que establecemos los expertos y que, bueno, insisto, OACI, a la hora de evaluar la competencia lingüística de un candidato. Nosotros los evaluadores, esto es por curiosidad, utilizamos este tipo de tablas, esto no es ningún misterio. Esta imagen que sepáis la he sacado de Google. Si en Google ponéis rating scale o ICAO rating scale, os van a aparecer de estas de 300 colores, ¿vale? Por si os da un poco de curiosidad, pues saber ¿qué me exigen para conseguir un 5 en vocabulario? Si, por ejemplo, habéis obtenido, imaginaos, 6 en todo, excepto en vocabulario, que habéis bajado un 5. Vaya, tengo un 5. Pues a ver qué me van a pedir para conseguir el 6 en vocabulario. Entonces, bueno, ahora que todo, bueno, ya al menos me aburro mucho, y esto ya sé que están encerradas, pues si una vez os da el DENATE y os da la curiosidad de consultar esto, es como que la chuleta que utilizamos todos los evaluadores del mundo, bueno, pues que sepáis que está. También aparece en la norma, en normativa española, lo podéis consultar en un montón de
de un montón de fuentes. ¿Vale? Voy a volver. Perfecto. Vale, entonces, os voy a explicar con un pelín más de detalle qué es lo que miramos y analizamos para asignaros el nivel en cada uno de los criterios, ¿vale? Por orden, en pronunciación, ¿qué miramos? ¿Qué tal producir los fonemas? Además, los fonemas británicos, los ingleses, perdón, los fonemas ingleses y los españoles, los castellanos, ¡qué rato! Y los castellanos, como que difieren bastante. Entonces, la pronunciación es de los criterios el más susceptible de ser influido por la lengua materna. Y a los españoles nos cuesta un poco la pronunciación inglés porque los fonemas son bastante diferentes. Por poneros un ejemplo, en castellano tenemos 5 vocales que son bastante puras, insisto, digamos 5 fonemas vocálicos muy puros, y los ingleses tienen 14. Y además la diferencia entre unos y otros, que encima no son ni siquiera tan puros, los más puros suyos no son tan puros como los nuestros, su A nunca es tan A como la nuestra, el matiz, la diferencia entre una vocal y otra, al tener tantas, es bastante más complicado que la diferencia entre nuestros sonidos vocálicos. También hay que decir que ni el castellano es el idioma que tiene menos, porque el árabe tiene 3 vocales y el alemán tiene 19, ¿vale? Que son casi los que están más a los extremos. Vale, entonces, ¿qué miramos? Lo bien que pronunciáis los fonemas, lo bien que los producís, dónde ponéis el acento, si tanto dentro de una palabra como para enfatizar una palabra dentro de una oración, muy importante, el ritmo y la entonación. Los hispanoparlantes somos bastante planos a la hora de hablar, sin embargo, los ingleses hacen mucha más música, ¿vale? Y utilizan la entonación, pues, por ejemplo, las famosas question tag, pues no es lo mismo que la entonación termine en ascendente que en descendente, una cosa marca pregunta y la otra marca afirmación. Bueno, pues ese tipo de música también la analizamos, ¿vale? Que esto a lo mejor es más para niveles avanzados, para distinguir un 5 o un 6, pero bueno, que sepáis que esto lo tenemos en cuenta. Y por supuesto, todo se practica, ¿vale? En estructura, por estructura entendemos tanto la gramática como la sintaxis, ¿vale? Es decir, estructuras gramaticales tanto simples como complejas y luego rasgos gramaticales como el uso correcto de los tiempos verbales, de los modos verbales, y si has usado el indicativo, el subjuntivo, todas esas bueno, pues esos matices, ¿vale? Y porque tenéis que tener en cuenta que la gramática y la sintaxis es fundamental para que seas capaz de comunicar también la intención de tu mensaje, ¿vale? Y bueno, también parte del significado, pero sobre todo la intención. Haciendo una estructura gramatical u otra, pues cambias se puede en inglés, con las inversiones en las preguntas, cambias de una pregunta a una afirmación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante este dominio y esto es lo que nosotros medimos. Vale. En vocabulario. El vocabulario se refiere tanto a palabras y a frases hechas, ¿vale? Y las palabras pueden ser léxicas y funcionales. ¿Qué significa todo esto? Que, bueno, palabras y frases hechas, pues eso, no solamente la palabra, sino también, pues que sepas colocaciones, una de las palabras, luego os lo cuento y tal, colocaciones, y eso, y luego entre las palabras léxicas y las funcionales, una palabra léxica es toda la que tiene significado, mesa, correr, azul, eso tiene un significado, ¿vale? Y luego están las palabras funcionales, los determinantes, las preposiciones, que por ejemplo, como el ejemplo que os he puesto antes de las preposiciones en las fotografías, eso es vocabulario, que lo utilizas correctamente con funciones o ese tipo de palabras, ¿vale? Entonces, ¿qué evaluamos? Se evalúa tanto la precisión, que utilices la palabra correcta, que tengas variedad de palabras y, por decirlo fácil, que las palabras te vengan rápido a la mente. Cuanto mayor es tu nivel, menos dudas, más rápido vienen, ¿vale? Pues eso también lo miramos. Y se incluye, o sea, que sepáis que está permitido parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Que si
Si habéis empezado a decir una oración y de repente se os bloquea una palabra que no os viene al cerebro, o os dais cuenta de que no sabéis cómo se dice y nunca lo habéis sabido, claro, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí callado y te haces el loco y respondes otra cosa? No, hay que tener recursos. A los evaluadores nos encantan vuestros recursos, ¿vale? Entonces, ¿qué es parafrasear? Si a mí, por ejemplo, yo qué sé, se me olvida mesa, que en medio de la cabeza la palabra mesa, bueno, pues en vez de quedarme bloqueada o hacerme la loca, describo cómo es una mesa. Entonces, a lo mejor en una frase, pues, sí, ese mueble con un tablero y 4 patas que la gente por lo general utiliza para comer y para estudiar, por ejemplo. Entonces, yo como evaluadora digo, claro, yo no soy tonta, entonces digo, es que no sabe cómo se dice mesa, pero ha utilizado un recurso y su comunicación ha sido posible, que es lo importante. Entonces, punto para él, ¿vale? Insisto, podéis parafrasear, nunca os hagáis los locos, ¿vale? Ni os quedéis bloqueados, eso sí que no. Esto es el nivel inferior. Pasamos al nivel intermedio. ¿Qué se entiende por fluidez? Es la capacidad de producir un discurso de forma espontánea y natural, ¿vale? Los titubeos, todo este tipo de soniquetes que a veces hacemos, los silencios, las muletillas, todo eso que sepáis que a medida que mejoráis en vuestro nivel de fluidez van disminuyendo. Entonces, cuanto más practiquéis, menos titubeos, por ejemplo, vais a tener. Y, por supuesto, menos silencios. Los silencios quedan muy feos en un examen porque es como te has bloqueado y no tienes el recurso de continuar, ¿vale? A practicar. Luego, comprensión. Bueno, fácil. Es comprensión, la habilidad de comprender un mensaje. Vale. ¿Qué medimos? Medimos la facilidad o dificultad que tenéis para comprender un mensaje, un discurso complejo de un tema que a lo mejor en ese momento no esperáis o con el que no estéis familiarizados, un acento raro o una forma de hablar diferente a la que no estéis acostumbrados, también a medida que mejoréis vuestra comprensión. Esto vais a tener muchísima más facilidad para comprender todo esto. Y también en comunicaciones radio en las que a lo mejor, bueno, pues no se oye del todo bien, ¿vale? No es lo mismo cuando la radio, pues hay mucho ruido en la radio, no es lo mismo entender un mensaje en castellano que en inglés. ¿Por qué? Porque vuestra comprensión, a no ser que seáis 6E, vuestra comprensión siempre va a ser mejor en castellano. Entonces os es más fácil, aunque la radio funcione igual de mal, tanto si del otro lado nos viene una voz en español o en castellano o en inglés, ¿vale? Fácilmente. Y luego, a nivel superior, interacción. ¿Qué es la interacción? Es la habilidad para mantener una conversación espontánea y lograr tu intención comunicativa. ¿Qué es lo que medimos? Pues la cantidad de información que aportáis con cada frase, que las respuestas sean pertinentes y que sean precisas, que seáis capaces de liderar la conversación, que si no entendéis, o sea, si creéis que vuestro interlocutor no os ha comprendido, pues que lo detectéis y que cambiéis un poco vuestro discurso, vuestro registro para hacerlo más comprensible, ¿vale? Todo esto es lo que medimos en la interacción, ¿sí? Vale. Uy, ya llevo una hora aquí dándoos la turra. Ya estoy casi terminando, bueno, porque yo podría estar aquí hablando hasta los aplausos, pero bueno, para que no sea en plan que es la una y ya toca cervecita, bueno, pues ya voy a ir un poco acortando. Entonces, ahora llegamos a una parte que a mí, bueno, todas resultan interesantes, pero que a mí esta me gusta un montón, que es ¿qué podemos hacer para subir de nivel? Porque os he estado diciendo todo el rato, hay que practicar, hay que practicar, hay que practicar. Bueno, pues ¿cómo practicamos? ¿Vale? Pronunciación. Venga. ¿Cómo podemos practicar la pronunciación? Por supuesto, escuchando. Escuchando y captando esas diferencias entre los fonemas que
que os he dicho al principio, sobre todo os he explicado lo de los fonemas vocálicos, también pasa igual con los consonánticos. Entonces, distinguir, o sea, pues mira, pues esto lo ha dicho así, lo ha dicho así, ¿no? Sobre todo con los fonemas que son ajenos a los hispanoparlantes. Y también, bueno, por patrones fonológicos. Uno muy fácil, la acentuación de las palabras, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darte cuenta de ellos y aprender a colocar, a cómo tienes que colocar los labios, la lengua, los dientes, el paladar, la glotis, la vibración de las cuerdas vocales. Es que es todo, que tú lo haces de forma inconsciente, pero, por ejemplo, lo de la vibración de las cuerdas vocales, que algunos de vosotros recordaréis un poco del cole, la diferencia entre sordas y sonoras, ¿no? O por lo menos que os suenen un poco los nombres, las oclusivas, las explicativas, las aplicadas. Bueno, esto es como que ojalá os suene, ¿no? Que es súper chuli, porque es en el fondo la diferencia entre unos fonemas u otros. Los ingleses tienen fonemas que, digamos, colocan todos los elementos igual, pero ellos vibran las cuerdas vocales y nosotros no, como es la diferencia entre nuestra S, que siempre es sorda, y su S sonora, que se coloca todo igual, pero vibra. Bueno, pues estos pequeños detalles son los que tenéis que ir captando, asimilando y ir repitiendo. Y cada vez pues ir matizando las diferencias entre unos fonemas y otros. ¿Vale? Esto parece así difícil, pero está chupado. Vale, estructura. ¿Cómo podemos mejorar nuestros recursos, tanto gramaticales como sintácticos? Primero, teoría. Es lo que es, chicos, en esta vida de vez en cuando hay que estudiar un poco. Entonces, por ejemplo, tercera condicional. Lo de las condicionales, que son un tostón, tanto en español como en inglés. Lo primero que tenemos que hacer es saber la teoría, cómo se forma una condicional, cómo se forma una pasiva. Con el verbo si hay un participio. Si no te sabes la teoría, luego no lo vas a poder formar. Y luego dices, venga, pues, ya me sé la teoría de cómo se forma una pasiva. Voy a hacer pasivas. El ladrón fue detenido, no sé qué, así, ¿no? Y al tuntún. Y luego ya cogemos esa pasiva que ya empezamos a dominarla porque la hemos practicado de forma suelta, la metemos en un contexto, en un discurso. Nos gusta mucho el uso de, o sea, que uséis a los evaluadores, nos gusta mucho que uséis estructuras complejas, ¿vale? Por lo menos que lo intentéis. Si lo intentáis, si no lo intentáis, os vais a quedar en un 4, eso lo garantizo. Pero hacednos un regalito a los evaluadores de vez en cuando. Una pasiva, una condicional, aunque sea de primer tipo, eso no es más fácil. Algo, ¿vale? Adornitos, ¿sí? Te digo, lo recomiendo. Vale, de vocabulario me voy a quitar de aquí. Voy a poner aquí. Vale, en vocabulario. Aquí, chicos, un poquito de memoria. ¿Cómo podemos mejorar el vocabulario? Pues viendo series en inglés, televisión en inglés, por supuesto, leyendo un montón en inglés. Un ejemplo que puede parecer muy tonto, pero es real. Hace unos pocos años, bueno, yo tengo muchos sobrinos, y me dijeron mis sobrinos, ¡ay, tita, léete Harry Potter! Interés nulo. Yo soy súper lectora, pero interés nulo. Reconozco que me enganché como una boba. Bueno, claro, digo, bueno, pues venga, pues a medida que se iban leyendo ellos sus libros de Harry Potter, me los iba leyendo yo. Y yo me los iba leyendo en inglés. O sea, al principio, varita mágica, ni idea. Caldera, ni idea. Era como, no me entero de nada. Pero luego, poco a poco, ¿no? Vas aprendiendo. O los que habéis intentado o habéis conseguido leer Juego de Tronos. Al principio hay un montón de palabras que se refieren, son muy específicas de la Edad Media que no entendéis y luego las vais comprendiendo. Y eso se os queda a base de qué? De leer, de escuchar. Es un esfuerzo, ¿vale? Pero que merece la pena. Luego también aprender las reglas morfológicas. ¿Qué se entiende por las reglas morfológicas o la formación de las palabras? Bueno, lo que dice la teoría es con un lexema o raíz se ponen afijos, tanto prefijos como sufijos. Por ejemplo, del lexema cono, yo tengo conocer, conocimiento, reconocimiento, todo ese tipo de cosas a partir de, pues, fijaos, a partir de una raíz, de un lexema, ya he formado 3 palabras diferentes. Eso nos da mucha
eso es una herramienta muy poderosa, ¿vale? Por ejemplo, en inglés ya sabéis que está el sufijo ness para hacer happiness, ¿vale? Para sustantivar adjetivos, full para hacer adjetivos y para hacer adverbios. Bueno, pues este tipo de cositas, alguna vez o sea, no os inventéis, pero es un recurso muy importante, la formación de las palabras, lo que aquí he escrito como reglas morfológicas para que podéis utilizar en un momento dado, ¿sí? Luego, frases hechas, eso adorna mucho. Y colocaciones, ¿no? Que ya dicen palabras que generalmente van juntas. ¿Qué se entiende por esto, por una colocación? Pues, por ejemplo, error. Error, yo no fabrico errores. Yo no hago errores, yo cometo errores. Entonces ya sé que con error va a cometer errores. Eso es una colocación, ¿vale? Palabras que generalmente van juntas. Si tú dices yo fabrico errores, a no ser que quieras enfatizar algo, el proyecto que estás escribiendo, no se dice eso. Suena muy raro, ¿vale? Entonces, eso es lo que llama una colocación. Y eso como se aprende leyendo, leyendo y escuchando, escuchando. ¿Bien? Y luego ya a practicar. Practicar en un discurso, colocar esas palabras que habéis aprendido, esas palabras que domináis, o estas derivaciones morfológicas, bueno, pues los regalitos que yo os digo, pues los empecéis a usar en un contexto. ¿Sí? Vale, ese es el primer nivel. Segundo nivel, ¿qué hay que hacer para mejorar la fluidez de segundo nivel? Por supuesto, dominar el primer nivel, eso son, ¿vale? Y luego, hablar, hablar y hablar. Por ejemplo, os he dicho al principio, que, bueno, hace un ratito, que la primera parte del examen oral, la primera parte de la entrevista oral del examen, por lo general son preguntas relacionadas con vosotros. Todo eso se prepara. Entonces, si yo creo que me van a preguntar, una pregunta muy fácil que os pueden preguntar es, ¿por qué decidir ser piloto? Prepáralo y repítelo. Luego no lo digas como un autómata, pero bueno, a lo mejor a base de prepararlo, ¿cómo lo puedes preparar? Esto va a sonar un poco raro, va a sonar un poco friki, pero yo lo he probado y en serio funciona. Y es hablar delante de un espejo y grabando. Os podéis grabar directamente, pero si delante de un espejo, mejor, porque así veis los gestos, las manos, o sea, cómo os movéis y luego os escucháis y podéis analizar qué fonemas habéis dicho mal, dónde os habéis atascado, qué estructuras gramaticales habéis usado de una forma incorrecta. Todo esto sí que lo hay que escucharse. Bueno, todos sabemos que no nos gusta nuestra voz. A mí me han dicho un montón de veces que yo tengo voz de pito y yo de verdad que no me lo digo de pito. Pero todo el mundo me dice, joder, que tengo la voz súper aguda. Ni idea, yo creo que tengo una voz normal, ¿vale? Entonces, una vez superado esto, cuando luego os escuchéis, al principio vais a pensar, qué mal. Pero bueno, todo se practica y ya veréis como al final, al final de práctica, esto es un poquito de constancia, vais a hacer unos discursos muchísimo más fluidos, ¿vale? Por eso también lo de practicar discursos con poca supervisión. Lo podéis hacer vosotros, o sea, no hace falta hacerlo delante de un profesor, de un nativo en inglés, no, lo podéis hacer vosotros en casa, ¿vale? Estéis tranquilos, porque se me da un poco de corte si tenéis ahí a toda la familia hablando delante del espejo acerca del futuro de la aviación a nivel mundial. Bueno, puedes quedar así como un poquito sin vale. Siguiente criterio, cómo mejorar la comprensión. Igualmente, nivel intermedio, hay que mejorar el anterior. Y luego, pues, obviamente, escuchando. Escuchando y escuchando. Los que no estéis acostumbrados a ver la tele, ver series, ver películas en inglés, al principio cuesta, quita pereza. Pero es al principio, luego ya enseguida es que el cerebro es increíble y enseguida se te enciende una luz que dices, bueno, te empiezas a coger como que palabras, ¿no? Y un poco de qué va la historia. A lo mejor no lo captas todo, pero sí, empiezas un poco a enterarte. Luego ya, a medida que vayas practicando más, pues ya vas a empezar a darte cuenta de lo que llaman los significados complejos, pues
lo que es una metáfora, las inferencias, que bueno, supongo que todos sabéis lo que son inferencias, las inferencias, esos pequeños matices, ¿vale? Que hace que la comunicación sea muchísimo más rica, ¿sí? ¿Y cómo mejoramos la interacción? Hablando, ya está. Por supuesto, mejorando la anterior, que es el nivel superior, pero luego hablando. Los que tenéis la suerte de hacer vuelos internacionales, cuando vayáis a otros aeropuertos, fijaos en cómo hablan los demás, cómo hacen la música. Bueno, si tienes la suerte de ir a un país angloparlante, bueno, pues ya, como que chapó, ¿no? Cómo hacen la música, cómo se mueven y bueno, y que no os deporte, porque estoy convencida, si tenéis un 4, habláis mucho mejor de lo que creéis. O sea, lo único que hay que hacer es esperar esa tontería, ¿no? Y sacar un poco lo mejor que tenéis, vuestro mejor nivel, ¿vale? Entonces, practicar las interacciones es sobre todo para perder ese miedo para pensar que no tengo ni idea o que, yo qué sé, cosas extrañas. No, al revés. La gente se va a esforzar porque nos gusta comunicarnos, porque somos un animal social y nos gusta comunicarnos y nos esforzamos en entender. Así que no os cortéis, ¿vale? Y practicando todo. Voy a volver. Y bueno, por mi parte nada más. Os agradezco muchísimo a todos los que habéis estado. Espero que, bueno, que ya veáis la competencia lingüística como que con otros ojos y bueno, mucha paciencia. Yo no os voy a desear paciencia porque yo ya no la tengo, así que lo único que deseo es que tengáis una excusa para salir y que nos dejen ya en paz, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, pues un saludo para todos y muchísimas gracias por toda vuestra atención, ¿vale? Mucha suerte.